Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley y vamos a ir por el capítulo número 13. Me acerco a los acontecimientos más conmovedores de mi historia. Describiré hechos que me inspiraron sentimientos muy hondos y que me convirtieron en lo que soy ahora. La primavera avanzó velozmente. El tiempo era bueno y el cielo totalmente sin nubes. Me sorprendió que el campo desierto, lúgubre, se llenase de flores y bellas plantas. Mis sentidos se regocijaban con mil aromas y mil paisajes agradables. Un día en que mis vecinos descansaban, el anciano tocaba la guitarra y sus hijos lo escuchaban, percibí que el rostro de Félix estaba triste y suspiraba a cada rato. El padre interrumpió la música y supuse que sus gestos, que le preguntaban cuál era la causa de esa tristeza. Félix respondió festivamente y el anciano comenzaba otra vez a tocar su instrumento cuando golpearon a la puerta. Era una mujer que venía a caballo, acompañada de un guía. La dama vestía ropas oscuras y se cubría con un espeso velo negro. Ágata le preguntó algo y la forastera respondió pronunciando con dulzura el nombre de Félix. Su voz era musical, distinta a la de mis amigos. Al oír que Félix acudió rápidamente y cuando ella lo vio, se sacó el velo y pude ver que poseía un rostro angelical. Los cabellos eran negros y con trenzas tenía ojos oscuros y bondadosos. Sus rasgos mostraban armonía, su piel era muy blanca y las mejillas sonrojadas. Félix parecía lleno de placer cuando la vio, y desapareció el dolor de su rostro, que exhibió de inmediato la alegría, esa en la que no le creía capaz. Sus ojos centellaron, sus mejillas se cubrieron de rubor, y en ese instante fue tan hermoso como la forastera. Ella estaba atrapada por sentimientos distintos, se enjugaba las lágrimas de su bello rostro, le extendió una mano a Félix, que éste besó extasiado y la llamó, según me pareció, su dulzura árabe. Ella le sonrió, el joven la ayudó a desmontar y luego de despedir el guía, padre, la hizo entrar a la casa. Félix tuvo una breve charla con su padre y la joven se arrodilló a los pies del anciano y al querer besarle la mano, él la hizo incorporarse mientras la abrazaba cariñosamente. Comprendí rápidamente que la forastera pronunciaba sonidos que no eran comprendidos por la familia. Hicieron muchos gestos que no entendí, pero su presencia igual llenaba de alegría la vivienda, borrando el dolor de sus moradores, así como el sol borra la bruma del amanecer. Félix parecía lleno de felicidad y sonriente. Le daba la bienvenida a la visitante. Ágata, siempre gentil, besaba las manos de la extranjera y señalando a su hermano hacía gestos que querían explicarle los sufrimientos que había pasado hasta su llegada. Pasaron varias horas y todos demostraban estar alegres, aunque no entendía la causa. Luego me di cuenta por la repetición de un sonido que emitía la extranjera, imitando los de la familia, que ella quería aprender su lengua y se me ocurrió que yo podía aprovechar esas instrucciones. La visitante aprendió unas 20 palabras en esa primera lección y la mayoría coincidía con las que yo ya conocía, pero aproveché aquellas que eran una novedad para mí. Cuando llegó la noche, Ágata y la muchacha árabe se retiraron. Cuando ella se fue, Félix le besó la mano y le dijo buenas noches, Dulce Safi. El nombre de la visitante, supuse que ella era el tema central. Me esforcé por entenderlos, pero me fue imposible. A la mañana siguiente, Félix salió a trabajar y cuando terminaron las ocupaciones de Ágata, la joven árabe se sentó a los pies del anciano y tomando la guitarra, tocó algunos temas que me llenaron los ojos con lágrimas, de penas y de placer. La muchacha se puso a cantar, y su voz cadenciosa subía y bajaba como un ruiseñor de los bosques. Cuando terminó de cantar, le entregó la guitarra a Ágata, quien la rechazó, pero luego tocó un tema sencillo, y su voz siguió la música con tiernos acentos. Pero era diferente a la maravillosa melodía de la extranjera.
El anciano pareció conmovido y pronunció algunas palabras que que Agatha intentó explicar a Seffi. Aparentemente, quiso decirle que con su música le había brindado al anciano un gran placer. Los días transcurrieron apaciblemente, y la diferencia era que la alegría había suplantado a la tristeza en los rostros de mis amigos. Seffi se mostraba siempre alegre, y tanto ella como yo progresábamos en el conocimiento del lenguaje, tanto así que en un par de meses yo comprendía la mayoría de las palabras que pronunciaban. Mientras tanto, la tierra negra se cubría de hierba y las orillas se llenaban de muchas flores tan placenteras al olfato como a la vista. Eran como estrellas de pálido esplendor bañadas por la luna, y el sol era más cálido y las noches muy claras y fragantes. Mis recorridas nocturnas me daban gran placer, aunque se había acortado porque el sol se ponía tarde y aparecía muy temprano. No salía de mi refugio a la luz del día por temor a recibir el mismo trato que me dieron en el primer pueblo. Pasaba los días trabajando, tratando de perfeccionar mi idioma, y puedo jactarme que progresaba más rápidamente que la joven árabe, que no comprendía demasiado y hablaba con acento extranjero, mientras yo podía imitar casi todas las palabras que oía. Aprendía también la ciencia de las letras mientras la extranjera recibía sus lecciones, y esa experiencia me abrió un campo lleno de asombro y maravillas. El libro que usaba Félix para la instrucción era Las ruinas de los imperios del Volney. No hubiera comprendido el libro si antes Félix no hubiese explicado con detalles de qué se trataba. Dijo que la elección de ese libro era porque imitaba a los autores orientales. Gracias a ese libro conocí un poco de historia y adquirí algunas ideas de los imperios que existen en el mundo, y también me brindó cierta visión de los hábitos, los gobiernos y las religiones de los diversos países que hay en la Tierra. Oí comentar sobre los asiáticos ociosos, sobre los griegos que poseen gran inteligencia, sobre las guerras y la virtud estupenda de los primitivos habitantes de Roma y de la decadencia posterior de ese poderoso imperio, sobre la caballería, el cristianismo y los reyes. También oí sobre el descubrimiento de América y lloré con Seffi por el atroz destino de sus habitantes. Estas historias provocaron en mí sentimientos extraños. Era el hombre tan poderoso, tan virtuoso, tan magnífico y a su vez tan vicioso y lleno de perversiones. Parecía a veces un juguete del mal, y otras veces representaba todo lo que puede creerse como noble y divino. Ser grande y lleno de virtud parecía ser el honor supremo. Ser ruin y maligno, como lo fueron algunos personajes de la historia, parecía que era la peor de las degradaciones, una condición peor que el topo ciego, el inofensivo gusano. Durante largo tiempo no pude concebir que un hombre comiese el asesinato de otro, y tampoco que cometiese el asesinato de otro, y tampoco el por qué existían leyes y gobiernos, pero cuando escuché en detalle que era el vicio y el derramamiento de sangre, no sentí más sorpresa y me alejé por repugnancia y temor. Cada conversación de mis vecinos me revelaron nuevas cosas maravillosas. Mientras escuchaba a Félix cómo le enseñaba a la joven árabe, fui conociendo el sistema extraño de la sociedad de los hombres. Oí comentar sobre la propiedad, la riqueza de algunos y la pobreza de otros, sobre la jerarquía y la nobleza. Estas palabras me hicieron analizar mi situación. Supe que lo que estimaban tus semejantes son el linaje que se hereda y las riquezas. Se respeta al hombre que posee uno de esos beneficios, pero si no se posee ninguno, se lo consideraba, salvo en algunos casos, un vagabundo y un esclavo condenado a derrochar sus virtudes en beneficio de pocos elegidos. ¿Y qué era yo? Nada sabía de mi creación y mi creador, pero no ignoraba que carecía de dinero, de amigos y de propiedades. Además tenía una figura deforme y asquerosa, ni era de la misma naturaleza que el humano. Era más ágil y podía sostenerme con comida más pobre, soportaba el frío y el calor. Mi estatura era más alta que la de cualquier hombre. Como miraba a mi alrededor, nada se me parecía ni oía hablar de ello. Entonces, ¿era un monstruo o una mancha sobre la tierra? ¿Alguien me hacía huir a los demás? ¿Alguien que hacía huir a los demás y a quienes todos los hombres rechazaban? No puedo explicar la agonía
de estos pensamientos me provocaron. Traté de quitarme el dolor, pero este se acentuaba cuanto más conocimientos tenía. Ah, si me hubiera quedado en el bosque nativo donde solo tenía hambre, sed y calor. Qué extraña es la naturaleza del conocimiento. Cuando penetra en la mente se aferra como la raíz a una roca, y quería desprenderme de mis pensamientos y sensaciones, pero descubrí que solo existe un medio, y es la muerte. Un estado que ya poseía aunque no lo supiera. Admiraba la virtud y la bondad. Amaba los modales gentiles y las cualidades de mis vecinos, pero me veía fuera del contacto con ellos, excepto cuando apelaba al robo, cuando no me veían y se ahondaba el deseo de ser uno más entre todos. Las palabras bondadosas que emitía Agatha y las sonrisas animosas de la encantadora muchacha árabe no eran para mí. Los consejos del anciano y la conversación alegre de Félix tampoco eran para mí, miserable y desgraciado inválido. Otras lecciones se agravaron en mi alma. Conocí la diferencia de los sexos, del nacimiento y el crecimiento de los niños, de cómo el padre se complacía con las sonrisas de estos, cómo el cerebro infantil iba desarrollándose y asimilaba los conocimientos. Conocí que había hermanos, hermanas y todas las diferentes relaciones que unen en efecto a los humanos. Pero ¿dónde estaban mis amigos y parientes? No tenía padre que hubiese observado mi infancia, ni una madre que me bendijese con sonrisas y caricias, y si habían existido, toda mi otra vida se había borrado, era como un ciego vacío en donde nada se percibía. De acuerdo con mis recuerdos, mi altura y mi figura habían sido siempre las mismas. No conocía ningún otro ser que se asemejara a mí o que quisiese relacionarse conmigo. ¿Quién era? La misma pregunta parecía obstinada y solo podía contestarla con gemidos. Pronto explicaré hacia dónde me llevaban estos sentimientos, pero ahora me dejarás que regrese a casa y a sus habitantes, cuya historia alzó de mis sensaciones de ira, los placeres y portentos, pero siempre terminaban en amor y veneración hacia mis protectores. Así me gustaba llamarles, en una inocente y casi doliente actitud de engañarme a mí mismo.